Musical Guayna, nivel primario. Listo, maestros, adelante con la música. Granito eterno, jinete de rayos negros, abrigo de niños tristes. Si el silencio te condena, que las cataratas tienen el fuego. Bravas calandrias, Oaxaca y pan magníficos aquí en mí, pancito de la ternura, humilde oro de mil corazones. Cuando desaparezca nuestra madre tierra y yo, reinando en nuestro ataúd, volveremos, rompemos crueles sables, mi amor, serán banales nuestros labios, despertará aquí el cadáver, mi amor, nos sangrarán las florecitas, despertará aquí el cadáver, nos sangrarán las florecitas. Gracias. Chasca, Nayeli, Guamaní Canchari. Esta voz que ha representado al 38257 de San Ramón de Huanta. Ahora, ¿qué nos dicen los miembros del jurado calificador? Jurado número 1, su paleta, 87. Jurado número 2, 86. Jurado número 3, 85. ¿Cuánto tenemos? 258 puntos. Casillero número 2. Aquí está representado la provincia de Huamanga por la institución educativa 39001.
el Centenario Colegio Mariscal Sucre de Ayacucho, representado por su alumno Cristian Leonardo Ortiz Gioliberti, con el tema Mayupatan Urpi, de derechos reservados. Listo, maestro, desde la guitarra. Mananya rekuri puktiki mananya rekuri puktiki aku payas kaita bidai hukman ini aku payas kaita bidai hukman yauni Esquina tienda Margarita, Cupre Alchayante Vizcaiki, Iscar de Alma Junta y Kuay, Pajarín Mincho Jubuscay, Pajarín Mincho Jubuscay. Esquina tienda Margarita, Cupre Alchayante Vizcaiki, Iscar de Alma Junta y Kuay, Pajarín Mincho Jubuscay. Pajarín Mincho Jubuscay. Mayupatan Urpi es el tema de derechos reservados y un tema tradicional de nuestra tierra, interpretado por Cristian Leonardo Ortiz Gioliberti. Es un apellido alemán. Y lo importante es que aquí está su directora, están sus docentes y están también su padre de familia. Muy bien, señora directora de Sucre. Así hay que acompañar a nuestros alumnos. ¿Qué dicen los miembros del jurado? A la 1, a las 2 y a las 3. El 88, primer jurado. 86, segundo jurado.
y 85 el tercer jurado. ¿Cuánto tenemos? 259 puntos. Mientras hay este cambio de marco musical, quiero manifestarles, hermanos de Tambo, que el propósito de esta actividad es mantener siempre vigente el estilo peculiar de la canción ayacuchana, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, desarrollar el arte musical y el canto en las formas musicales de huayno, yarabí y carnaval, así como identificar nuevos talentos y cultores, teniendo como protagonistas naturalmente a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a toda la comunidad educativa. Por eso, si Dios quiera y la suerte nos acompaña, seguiremos acompañando nuestro festival hasta los últimos días de nuestra existencia, porque de aquí, de este festival, han salido los mejores talentos de la música ayacuchana, y lo hacemos con orgullo porque 28 años no pasan rápido, 28 años haciendo este tipo de actividades culturales para el pueblo de Ayacucho. Casillero número 3. Casillero número 3. Estar presente, nada menos y nada más que una de las instituciones tutelares de la provincia del Paucar del Zarazara, el 24387-15, Mariano Melgar de Paucar del Zarazara, acompaña en la parte vocal Tensen Espinosa Paucarima, y este tema, Canto Serrano. Dejo a mi corazón expresarse a mi canto serrano. Corcel brilloso al cual lo arrienda lo avanza, tampoco el toro cerril al cual el yugo doblega. Yo soy el salvaje puma, dueño de monte y pradera. Soy el majestuoso cóndor que sobre los Andes vuela. Soy el majestuoso cóndor que sobre los Andes vuela. Yo soy el huayno peruano que desde los Andes llega. Yo soy el canto serrano que ha de vencer al de afuera.
de planta silvestre que en pocos lugares crece. Yo soy el viento que sopla sin que le importen barreras. Yo soy el huayno peruano que desde los Andes llega. Yo soy el canto serrano que ha de vencer al de afuera. Y yo soy el canto serrano que ha de vencer al de afuera. Y yo soy el canto serrano que ha de vencer al de afuera. Gracias. Desde Mariano Melgar, la institución más importante del Paucar del Sarazara, estuvo con nosotros Denzel Espinosa Paucarima. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador para esta interpretación? A la 1, a las 2 y a las 3. 87, 85, 85. ¿Cuánto tenemos? 257 puntos. Seguimos adelante, pero ya estamos en Paucar del Sarazara. Es un lindísimo lugar. Hay que visitar. Cuando vayan ustedes a Paucar del Sarazara, no se olviden de ir a los baños termales, que son fabulosos en los baños termales de Pausa. Aquí está la representante de la institución educativa 24387-13, Gerardo Carruas Canales de Paucar del Sarazara. Su representante, Kiara Lía Ramos Neira. Y este tema de derechos reservados, Paloma Desmemoriada. Paloma desmemoriada, aprende a pasar tu vida. Paloma desmemoriada, aprende a pasar tu vida. Ahora ya no hay quien te traiga pajitas para tu nido. Ahora ya no hay quien te traiga pajitas para tu nido. Ten presente, Palomita, el encargo que te dejo. Ten presente, Palomita, el encargo que te dejo.
may piñara kanki, may pikanay kamara, kay piwakachkani, kay piyagichkani. Negros chayay, sambus chayay, may piñara kanki, may pikanay kamara, kay piwakachkani, kay piyagichkani. Muchísimas gracias. Señores, estuvo en el escenario Kiara Lía Ramos Neira, representando a su institución educativa el 24387-13 Gerardo Cárroas Canales. Y este tema de derechos reservados, Paloma Desmemoriada. A ver, ¿qué nos dicen los miembros del jurado calificador? A la 1, a las 2 y a las 3. Jurado número 1, 87. Jurado número 2, 84. Jurado número 3, 86. Vamos a ver el resultado final. 257 puntos. 257 puntos. Seguimos adelante. Estamos en la gran final. Y hoy sale el ganador del nivel primario de la forma musical Huayna. Vamos a ver los dos primeros ganadores de nuestro festival. Casillero número 5. Casillero número 5. Va a estar presente la institución educativa 24016, 9 de diciembre, de la extensa provincia de Lucanas Fuquio, representado en esta oportunidad por la alumna Mía Mael Honorato Ramírez. Sube adelante. Nos va a interpretar el tema de derechos reservados, Gacela. No está así, está acá, Gacela. A ver, tenemos un pequeño error, ¿eh? Acá en el documento que tengo oficial dice el tema es Gacela de derechos reservados. ¿Qué dicen, señores miembros del jurado? Vean a ver sus planillas. Mi querido profesor de la mesa de control, a ver si me apoyas en esto. A ver. Tenemos que trabajar transparentemente como está ocurriendo en nuestro festival. Ya. Vamos a cambiar. Mi madre es una flor. Tema que pertenece a Marco Antonio Navarro Trejo. Listo, maestros, ahora sí. Adelante. Bajo una aurora sonriente se fue mi madre para siempre. Rodeada de dulces cantos, murió la flor de mi
sueños. Como aguacero en los campos, riega de amor su hermosura. Como lucero en la noche, triste la luz para este canto. Como arrancarme el corazón, si es a mi madre que perdí. Como llegar al cielo de Dios para arrancarla de su lado. Mira, chay, guayta, chay, llama, papuya, ay, de tu amor que es tan grande, quiero vivir eternamente. Si fuiste ejemplo de madre, porque ausentaste nuestras vidas. Si fuiste la flor hermosa, porque sabías de nuestros sueños. Cómo arrancarme el corazón, si es a mi madre que perdí. Cómo llegar al cielo de Dios para arrancarla de su lado. Ay, mira, chay, guayta, chay, ay, yo por una paz, cuya escuchi, ay, de tu amor, que es tan grande, Padre, quiero vivir rodeada de dulces cantos, último adiós a mi madre. En el cielo yo soliozo lloran guitarras y charango. En el silencio infinito dejo a mi pecho mi dolor. Yuya el país aquí ya, mi mamá y el manda guagayani. Cómo arrancarme el corazón, la razón de perderte. Cómo llorar sin tu calor, y hasta mis lágrimas perdí. Hasta mis lágrimas perdí. Y hasta mis lágrimas Mi madre, Muchas una gracias. flor, tema que pertenece a Marco Antonio Navarro Trejo y vocalizado por Mía Ain Honorato Ramírez, de la Institución Educativa 9 de diciembre de la extensa provincia de Lucanas. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema, para esta interpretación? A la 1, a las 2 y a las 3. 86, primer jurado. 87, segundo jurado. 86, segundo jurado. ¿Cuánto tenemos? 259 puntos. 259. Bueno, el día de hoy nos hemos dado una sorpresa. Está entre nosotros una gran profesional, una gran educadora que hizo del festival, hizo de este festival muchísimo. Si no por su situación de salud, no estuvo con nosotros estos últimos 4 años, pero ella está presente, así con la salud que tiene, un poco delicada, está con nosotros. Me refiero a la profesora
Zoraida Ayala. Zoraidita, gracias por estar con nosotros, porque la verdad que has trabajado mucho por este festival los años anteriores. Ahora pasamos al casillero número 6. Casillero número 6. Viene, ¿saben de dónde viene esta niña? De la comunidad campesina de Caruanilla, del distrito de Chumpi, de la provincia de Parinacotchas. Su nombre, Mireya Santi Anjari. Título de la canción, una canción muy bonita. Juramento de amor, de Gabriel Quispe Montes. Listo, maestros, adelante con la música. Y no la supe aquilatar. Tuve una joya entre mis manos y no la supe aquilatar. Uy, la amargura la hacer en mi alma por el adiós de su
estamos descentralizando también nuestra festival, ¿eh? Desde la comunidad campesina de Caruanilla, del distrito de Chumpi, de la provincia de Parinacota, estuvo Mireya Santi Anjari con juramento de amor. A la 1, señores miembros del jurado, a las 2 y a las 3. Jurado número 1, 87. Jurado número 2, 86. Jurado número 3, 86. ¿Cuánto tenemos? 259 puntos. 259 puntos, ¿eh? Es lindo, es hermoso, es una satisfacción enorme que nos causa el corazón cuando escuchamos voces de niños y niñas que le dan lustre a nuestra canción ayacuchana. Si Gabriel Quispe Montes estuviera aquí, porque él es compositor de este tema, Juramento de Amor, estaría muy feliz porque una niña de Parinacocha haya cantado su canción, Juramento de Amor. ¿Estamos listos ya, no? Casillero número 7, después de estar en Caruanilla, un poco lejos de Coracora, nos trasladamos hasta nuestra querida y anorada Huamanga. Ah, perdón, acá no han puesto así. Hemos estado en Huamanga, ahora nos vamos hasta la bella ciudad de Huanta. Huanta se ha caracterizado de ser un pueblo muy próspero en la vida. Y aquí está su representante, primero su institución, el 38266, Nuestra Señora de las Mercedes de Huanta, representado por Yurema Maciel García Torres. Y este tema que pertenece a Ranulfo Fuentes Rojas, El Pajarillo. Dejando las ramas tristes en los huertos de Huamanga, dejando el nido solo y el árabe enlutado, porque voló el pajarillo, porque se fue Chayupía, porque voló el pajarillo, porque se fue Chayupía. Chayurupía, porque volvió el pajarillo, porque se fue Chayurupía. En las aulas de tu escuela y el corazón de tu pueblo, el más
Chayurupía, que voló el pajarillo, porque se fue Chayurupía. Las campanas de Huamanga llorarán siempre tu muerte, pero las canciones tuyas viajarán por el mundo, siempre irán por el mundo. Las campanas de Huamanga llorarán siempre tu muerte, pero las canciones tuyas viajarán por el mundo, siempre irán por el mundo. Muchísimas gracias. Pajarillo de Ranulfo Fuentes Rojas y vocalizada por Yurema Maciel García Torres, del 38266, Nuestra Señora de las Mercedes de Huanta. Bueno, ¿qué dicen ahora los miembros del jurado para esta interpretación? A la 1, a las 2 y a las 3. 88, primer jurado. 86, segundo jurado. 87, tercer jurado. ¿Cuánto tenemos? 261 puntos. De esta manera ha finalizado el nivel primario en la forma musical Huayno. Vamos a ver los resultados finales un ratito. Mientras tanto, por favor, se van alistando. Nivel primario, forma musical, carnaval, para hacerlo inmediatamente. Después de los resultados final que nos van a proporcionar la mesa de control, vamos a empezar con los carnavales inmediatamente. A ver, vamos a ver los resultados finales. A ver, con 261 puntos, ha quedado en el primer lugar como ganadora de esta forma musical Yurema Maciel García Torres. Pero hay una cosa. En el segundo lugar hay 3 empates. Mariscal Sucre, el 24016 de Lucanas y Parinacochas. 3 con 259 puntos. Vamos a hacer el desempate. Tenemos que hacer el desempate de todas maneras. Llamamos a los 3 delegados de las 3 instituciones que hemos mencionado. Por favor, pasen. Inmediatamente, por favor, los 3 delegados. Mesa de control, mi querido profesor. Las 3 papelitos, 3 boletas. No, ya está leído. Ya está, Como ya saben, de acuerdo al reglamento de nuestro festival, tienen que ser canciones nuevas. ¿Ah? O sea, es que en otras palabras, otro tema. Que pasen los tres delegados, por favor. Los 3 delegados. Pasen los 3 delegados rápido, por favor.
Ponte al centro, ponte al centro. Los tres delegados. ¿Delegado de dónde? Delegado de Lucanas. ¿Ah? Ya. Profe, pase ustedes de Carbonilla. Ya, pase, pase. Primero las damas, sí. Ya pasa acá, profesor. Muy bien, aquí están los tres delegados. Transparentemente vamos a sacar los tres boletarios. Empezamos por la dama, Chocolea, hermano, chocolea, muy bien. Ya, saque usted, señora. El primer boletario. Al siguiente. Saque. Espérate. El siguiente, dale, el siguiente. Ya. Empieza por la señora, ¿qué número? 3. Mariscal Sucre 3. Lucanas 2. Y Parinacochas es 1. Por lo tanto, va a iniciar el desempate Parinacochas. Solamente con una indicación. Quiero de repente peticionarle que el jugador de acá del número 1, antes que termine de cantar, ya está poniendo el puntaje. No es así, pues. No es así. No, tampoco. Está reaccionando. Hace rato que se juega así. No, me pero viene desde... eso ya no lo puedo decir, no, Sí, pero... eso ya no lo puedo pasar. Conversa con la señora ya. Muy bien. Vamos a empezar con el número 1. Con el número 1 en el desempate. El número 1. Desde la comunidad campesina de Carhuanilla, del distrito de Chumpe, la provincia de Parinacochas, aquí está para el desempate Mireya Stephanie Santi Anjari. Muy bien, que pase adelante. Por favor, de una vez, el desempate. Estamos sobre la hora, por favor. El colmo de la sinvergüencería. Escucha, espérate, yo te voy a presentar, no te he presentado todavía, no te he presentado. Espérate. Listo, hermanos, me avisan si ya está el marco musical. Primer boletario, el número 1, ha sacado Parinacochas. Aquí está el 24230 de Carhuanilla, Parinacochas, representado por Santi Anjari Mireya. Título de la canción: Cora Cora, te enamora. Sí, está saliendo, está saliendo.
boletario de la tarde ha sacado justamente la institución educativa 24016 9 de diciembre de Lucanas, con Honorato Ramírez Miajal, así se llamaba ella, Miajal. El tema que va a interpretar, Te propongo. Ya rápido, suban, rápido, suban. Sí, Lucanas, Te propongo es el tema que va a interpretar justamente la representante de Lucanas, Puquio. He dicho bien su nombre, ¿eh? Mía Majal. Ay, ay, ay. ¿Qué he dicho? ¿Y qué debo decir? Mía Majal. Muy bien, Mía Majal. Ese nombre que es alemán. Miajal significa gracias a Dios. Muy bien. Lleva el nombre de esta niña. ¿Listo, maestros? ¿Listo? Aquí está Lucanas Puquio. En el desempate, este tema, Te propongo. Rápido. El tercero, ¿quién ha sacado? El tercero, ¿quién es? todos los días. Yo no voy a vivir la vida entera esperando que vuelvas todos los días. Cariño mío,
llorando, solo llorando por tu partida. Yo no voy a vivir la vida entera llorando, solo llorando por tu partida. Si tú me quieres, amor, yo te propongo vivir la vida entera conmigo, la vida entera conmigo, la vida entera Pase el siguiente desempate. El siguiente desempate va a estar en el escenario el 39001 Mariscal Sucre de Ayacucho, de la provincia de Huamanga. El Cristian Leonardo Ortiz Cuyolbeberti nos va a interpretar este tema, Guayaichu. Listos. Y en forma colegiada, los 3 miembros del jurado calificador nos van a indicar quién es el segundo lugar de esta forma musical huayno nivel primario. ¿Listo, maestros? Guayaichu es un tema tradicional de nuestra Huamanga.
Gracias. Ahora le toca a los miembros del jurado calificador coordinar para que salga en forma colegiada el resultado final del segundo lugar de la forma musical Huayno nivel primario. Sharon, ¿qué tal, Cherito? ¿Qué tal? Hola, mamá. Ya. Estamos dando el tiempo prudencial para que justamente analicen y nos den un resultado final. Los miembros del grupo vayan alistándose ya los carnavales, ¿eh? Nivel primario, carnavales ya deben estar listos. San Pedro de Huataca de Paucar de Sarazara, Gerardo Cargos de Sarazara, María Parado de Bellido de Ayacucho, Fray Martín de Porres de Lucanas y el 25501 de Tokio Lucanas. Deben estar listos para pasar ya a la forma musical carnaval. Bueno, señoras y señores, aquí está el resultado que en forma colegiada los miembros del jurado calificador lo han revisado. Señora Norma, por favor, indico que levante la paleta. Ganador del segundo lugar, Lucanas Puquio. Hay una situación para el nivel secundario, para los que vienen, por favor. En una reunión de coordinación, escuchen bien, en una reunión de coordinación de delegados, cuando hay un desempate, por favor, cuando hay un desempate, tienen que presentar la hoja de la canción que van a interpretar. Eso tiene que ser, por favor, a partir de ahora estamos viendo aquí las tres canciones escritas para participar. Caso contrario, ya se verán las consecuencias, pero quiero ser claro. Cuando hay un desempate tienen que presentar las canciones, las nuevas canciones. Ahora pasamos al carnaval, la forma musical carnaval, patrimonio cultural de la nación. El carnaval ayacuchano, todas sus formas y manifestaciones. Nos trasladamos ahora en carnaval hasta Paucar del Sarazara. Paucar del Sarazara. El 24290. San Pedro de Huataca. ¿Saben qué? San Pedro de Huataca pertenece al distrito de Marcabamba. Imagínense, ¿cuántos kilómetros ha venido alguien para venir acá? Ha hecho Maricela Abigail Carrillo Rosales. ¿Listo, maestros? Casillero número 1, forma musical carnaval, nivel primario.
jurado calificador para este tema. A la 1, a las 2 y a las 3. Jurado número 1, 83. Jurado número 2, 82. Jurado número 3, 85. ¿Cuánto tenemos? 250 puntos. Bueno, este año parece que Paucar del Salazar han bailado muy bien los carnavales, porque tienen 2 representantes. Casillero número 2, el 24387-13, Gerardo Carlos Canales. Este centro educativo se queda en el Nico Pausa. Aquí está Chavín Ramos Guarretaya con este carnavalito Agua Florida de Jaime Guardianeira. Jaime Guardianeira es el compositor de este carnavalito pausino, Agua Florida.
Bueno, ¿qué dicen los miembros del jurado para esta interpretación? Agua Florida, a la 1, a las 2 y a las 3. Jurado número 1, 83. Jurado número 2, 83. Jurado número 4, 80. Jurado número 3 es 84. ¿Cuánto tenemos? $250 puntos. 250. Casillero número 3. Casillero número 3. Después de haber estado y viendo el carnaval pausino desde Marcabamba, imagínate, el último distrito de Pauca del Sarazara, que colinda ya con Arequipa, nos trasladamos hasta nuestra bella ciudad de Huamanga. Aquí está el 39002 María Parado de Benito de Ayacucho, representado por su alumna Luz Sanzara Beltrán. Y este tema, Japinzúa Guari, Campesino Cani, bien, Campesinos Cani. Sí. Estoy hablando mal en quechua, tengo que tener clases con el profesor Walter, si no, voy a estar muy mal en el quechua. Listo, ahora sí, adelante maestro.
antes de pasar a los puntajes, quiero manifestarles algo. Hoy en la mañana tuvimos algunas conversaciones justamente de los carnavales, tanto con el profesor Walter como con el ingeniero Dante. Conversamos con los carnavales y cada pueblo de toda nuestra región tiene diferentes expresiones carnestoleras, totalmente diferentes. ¿Han visto ustedes? Paucas del Salazar, Ayacucho, por ejemplo, hoy día han visto este carnaval, no es el carnaval citadino, es un carnaval que pertenece al distrito de Vinchos, ¿verdad, profesor Walter? De Vinchos, ¿no? De Soco, por ejemplo, de Soco. Por eso quiero que ustedes conozcan la verdadera expresión del carnaval ayacuchano, por eso fue considerado como patrimonio cultural de la nación, justamente por este tipo de expresiones que expresan el sentimiento y el cariño y la alegría de cada pueblo al interior de nuestra región. ¿Qué dicen los miembros del jurado para esta calificación, para esta interpretación? A la 1, a las 2 y a las 3. Jurado número 1, 87. Jurado número 2, 89. Jurado número 3, 87. Cuarto de menos. 263 puntos. Pasamos ahora al casillero número 4. Va a estar representada la provincia de Lucana Puquio por la institución educativa 24001 Fray Martín de Porres. Nombre del intérprete o nombre del intérprete Geni Aymar Guamaní Rivas. Piquicha se llama justamente este carnaval de derechos reservados. ¿Listo, maestros? Adelante. ¡Vamos!
Muy bien, estuvo con nosotros Guamaní Rivas, Aymar, Piquicha. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador sobre esta interpretación, Carlos Joven? A la 1, a las 2 y a las 3. Jurado número 1, 87. Jurado número 2, 84. Jurado número 3, 86. ¿Cuánto tenemos? 257. Bueno, como estamos en Puquio, la capital de la provincia de Lucanas, ahora nos trasladamos al mismo centro de la ciudad de Puquio, porque está al mismo ladito de la Plaza Mayor de Puquio, la institución educativa pública, el 25501, la más famosa de Puquio, con Grisóstomo Guamaní Mateus. Aquí está la Matius, ¿no? Matius. El tema que nos va a interpretar de derechos reservados, Guamanquinita. El tema que nos va a interpretar, previa rectificación, Chihuito. Adelante.
¿Qué dicen los miembros del jurado? A la 1, a las 2 y a las 3. Jurado número 1, 86. Jurado número 2, 86. Y jurado número 3, 86. ¿Cuánto tenemos? $258 puntos. Quiero suplicarles algo a todos los que estamos presentes el día de hoy. La mesa de control tiene que estar libre. Nadie debe acercarse a los miembros de la mesa de control. Por favor, debe ser totalmente libre. Nadie debe acercarse. Del mismo modo a los integrantes del jurado calificador. Bueno, los dos primeros lugares con 263, ganador absoluto en esta forma musical, María Parado de Benillo, el 39002. Y el segundo lugar, el 25501 de Lucas Ascuque con 258 puntos. Me despido por un instante, le dejo allá en la conducción al profesor Armedo, que viene a realizar la forma musical Yaraví nivel secundario. Hasta más tardecito. Gracias. También antes de despedirme, está entre nosotros ya el presidente del Consejo Regional de Ayacucho, el profesor Roger Vicatoma, que ya está con nosotros para la clausura correspondiente. Gracias, señor presidente del Consejo Regional, por compartir este festival de suma importancia para los niños y jóvenes de toda la región. Con permiso. Señoras y señores, estamos de vuelta para seguir presentando a nuestros intérpretes de nuestra canción ayacuchana. El día de hoy es la gran finalísima de este 28 Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores, etapa regional, denominada Carlos Faltoní Aramburu. Justamente esto es para favorecer la recuperación y fomento de la expresión original de cada provincia ayacuchana a través de una exposición de una forma musical ancestral que incluya la puesta en valor de los instrumentos musicales que se encuentran en el proceso de desaparición. También para fomentar la práctica de valores de convivencia, cooperación, solidaridad, responsabilidad y respeto entre los participantes del evento. De igual manera, tiene como objetivo primordial este Festival de la Canción, creada hace 28 años, para promover e incentivar en la comunidad educativa la práctica, difusión, conservación y desarrollo de la canción ayacuchana. Señoras y señores, ingresamos a presentar en la forma musical Yaraví, esta forma musical que es una canción poética popular, forma más expresiva del alma indígena, con inspiración melancólica y elegancia en nuestros días. Yaraví, señoras y señores, con los estudiantes
que en estos instantes tengo en la mano bajo el siguiente orden. Casilla número 1, Centro Base Siria Hualta. Casilla 2, Coa Ayacucho. Casilla 3, Nuestra Señora de las Mercedes, Andrés Avelino Cáceres. Casilla 4, José María Guerra de Puquio Lucanas. Casilla 5, Nuestra Señora de Copacabana, Parinacochas. Y en sexto lugar, César Vallejo Huanta, César Vallejo de Huanta. Esta es la secuencia de participación en la forma musical Charabí. ¿Estamos listos? ¿Listo nuestro marco musical? Y señoras y señores, presentamos a la institución educativa Centro Base 38268 Siria Hualta. Hualta, señoras y señores, con la intérprete Alejandrina Stacy Escajadillo Rodríguez. Tema a interpretar: La vida es de los derechos reservados. Señoras y señores, iniciamos con la forma musical de Arabí. Lo pusieron, por favor, y lo vamos a exactamente identificar de los que nos puso derecho reservado. La vida es de nuestro gran amigo, y aquí está junto con nosotros Pedrito Álvarez Razo, por supuesto el autor. La vida es. Adelante, estudiante Stacy Alejandrina. La vida es
pena, es sonrisa, es pasión, es lágrima, alegría, es amor. Para mí la vida es una canción, es pena, es sonrisa, es pasión, es lágrima, alegría, es amor. Para mí la vida es una canción. La esperanza es la música y la vida es una canción. Si tú me has abandonado, no significa que he fracasado. Si tú me has abandonado, no significa que he fracasado. Es que Dios me ha reservado algo mejor para mí. Es que Dios me ha reservado algo mejor para mí. La vida es un desafío. La vida es un acertijo. Es pena, es sonrisa, es pasión, es lágrima, alegría, es amor. Para mí la vida es una canción, es pena, es sonrisa, es pasión, es lágrima, alegría, es amor. Para mí la vida es una canción. Para mí la vida es una linda
canción. La vida es corta, no hay que vivir sin rencor. El día de mañana cantaré esta mi canción. El día de mañana cantaré esta mi canción. El día de mañana cantaré esta mi canción. Muchas gracias. La vida es de la pluma del gran maestro Pedro Álvarez Razo, interpretado por esta estudiante alumna Alejandrina Escajadillo Rodríguez. Puntaje a la 1, a la 2, a las 3. Jurado número 1, 87. Jurado número 2, 87. Jurado número 3, 88. Puntaje total, 262 para Huanta. Ahora de Huanta nos trasladamos directamente a la ciudad de Huamanga, al Colegio de Alto Rendimiento de Ayacucho. Está presente con nosotros COAR Ayacucho, con su intérprete, estudiante de educación secundaria, Leisha Cristel Flores Soto. Leisha ya está ingresando al escenario en este Festival de la Canción Ayacuchana que el día de hoy estamos llevando adelante con mucho éxito, gracias con el apoyo incondicional de todas las instituciones educativas públicas y privadas que se sumaron a este 28 Festival de la Canción Ayacuchana. Hoy, señoras y señores, denominado Carlos Falconi Aramburú, en memoria y en homenaje póstumo a nuestro gran cantautor ayacuchano. Igual manera, señoras y señores, después de esta presentación de la forma musical Yarabí, estaremos ingresando al Huayno en educación secundaria. Mientras se alista nuestro marco musical, que en estos instantes se encuentra en el escenario, queremos también hacer realce y por supuesto quienes están arribando recién a nuestra localidad de Tambo para esta gran clausura y finalización de este 28 festival. Nos informan que ya está presente el presidente de la Consejería Regional, el profesor Roger Palomino, nos honra con su presencia. También ya están arribando nuestras autoridades de la ciudad de Huamanga y todos quienes están presentes. La vicegobernadora ya está presente también, justamente para ver el gran talento de las voces tiernas de nuestro Ayacucho, señoras y señores. Por supuesto, este festival encabezada por la gestora de este 28 Festival de la Canción Ayacuchana, nuestra gran amiga y recordada en el arte, por supuesto, Zenaida Araujo. Bienvenido. ¿Listo, maestros? Ok. Presentamos al Colegio de Alto Rendimiento, estudiante Cristel Leisha Flores Soto. Título de la canción: Allijitucuna, de los derechos reservados.
nispachani wama tay kaspaham buju wawa nispachani wama. Qué bien me dijo aquel ingrato, no me has de olvidar. Él me lloró y me maldijo. Eso estoy pagando. Qué bien me dijo aquel ingrato, no me has de olvidar. Él me lloró y me maldijo. Eso estoy pagando. Él me lloró y me maldijo. Chaitan pagachkani. Ay, cielo, cielo, cielo bendito, por el que permites que sufra tanto. Ay, cielo, cielo, cielo bendito, por el que permites que sufra tanto. El cielo dice que la inocencia con inclemencia se paga así. El cielo dice que la inocencia con inclemencia se paga así. Con inclemencia se paga así. Muchas gracias. Colegio de Alto Rendimiento de la ciudad de Huamanga estuvo con su intérprete Leisha Cristel Flores Soto. ¿Qué dicen nuestros jurados calificadores? A la 1, a las 2, a las 3. 85, jurado 1, jurado 2, 86, jurado 3, 86. ¿Cuánto tenemos? 257. Señoras y señores, estuvimos en la ciudad de Huamanga y ahora en la misma ciudad de Huamanga nos trasladamos al distrito de Andrés Avelino Cáceres, a Nuestra Señora de las Mercedes. En Huamanga, señoras y señores, nos encontramos con la siguiente intérprete de la canción Yarabí, forma musical en educación secundaria, en este 28 Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores, etapa regional. Después de 3 días de arduo trabajo, el día de hoy finalizamos con mucho éxito. Ya tenemos la presencia, están llegando autoridades para este gran final, finalísima. Ya tuvimos los ganadores absolutos en la forma musical Yarabí en primaria, Huayno en primaria, ya tenemos ganadores, Carnaval en primaria, igual manera en superior ya tenemos los ganadores absolutos. Ahora estamos en la forma musical Yarabí en educación secundaria. Señoras y señores, este Festival de la Canción Ayacuchana que hoy llega a su punto final, justamente es para propiciar el turismo local, provincial y regional. Espero que Tambo les haya tenido en estos 3 días de estancia en Tambo
por supuesto saboreando nuestro rico cuchicanca, nuestro plato emblema de Tambo, y nuestras ricas papas nativas, nuestro runtus papa. ¿Listo, maestros? Presentamos a la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes con Michelle Yamilet Sierra Alta Góngora. Título de la canción: La pobreza, derecho reservado. cinta para hacer cinta.
la mujer que quiera no ha de tener dos amores. Así la mujer que quiera no ha de tener dos amores. Si esto es así, si esto es así, venga la muerte y acabe con esta miserable vida. Venga la muerte y acabe con esta miserable Bajonal, porque lloras triste, bajonal, porque lloras triste, habiendo tantas hermosuras, habiendo tantas hermosuras, habiendo tantas hermosuras, habiendo tantas hermosuras. Chayna maham hakayas kanki, Chayna maham hakayas kanki, durazno hinaru misu, manzana hinata wasunku, durazno hinaru misu, manzana hinata wasunku. Señoras y señores, presentación de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes con su intérprete Sierra Alta Góngora Yamilet. ¿Qué dicen nuestros jurados calificadores para la estudiante Sierra Alta Góngora Yamilet? A la 1, a la 2, a la 3. Jurado 1, 87. Jurado 2, 86. Jurado 3, 86. ¿Cuánto es? 259 para Nuestra Señora de las Mercedes. Desde la ciudad de Huamanga nos trasladamos imaginariamente, señoras y señores, hasta la lejana localidad de Puquio, Lucanas. Puquio, Lucanas, con la institución educativa José María Arguedas. Puquio, Lucanas. También este es Festival de la Canción Ayacuchana, estamos transmitiendo por las diferentes redes sociales, directo, en directo. Estamos transmitiendo por la página oficial
de la UGEL La Mar, de la Institución Educativa San Martín de Porras de Tambo. También estamos en vivo por Welcome to Ayacucho. También transmitimos en vivo por Ayacucho Clicks. Igual manera estamos Huamanguinos Pura Madre. Transmitimos también Aries Producciones, ZN Radio de Lima. En vivo e en directo, señoras y señores, transmitimos nuestro folclor para que el Perú y el mundo conozca lo que es el canto ayacuchano en su máximo esplendor. ¿Listo, maestros? El tema a interpretarse es Melancolía. Este yarabí de la Institución Educativa Parroquial José María Arguedas, de los Derechos Reservados, y el estudiante alumno Casey Toledo Román. Mientras el sonido de nuestras guitarras del marco musical que nos acompaña en estos instantes sea modulado, también queremos felicitar a la comisión organizadora anfitriona Colegio Alma Mater San Martín de Porras, con todos sus colegas profesores de primaria y secundaria trabajando arduamente para que salga muy bien este festival. ¿Listo, maestros?
Quiero dejar de existir en este mundo de martirio. Basta ya tanta amargura. Mejor es la sepultura. Basta ya tanta amargura. Mejor es la sepultura. ¿Acaso duerme el quien ama cuando el cuidado le asiste? ¿Acaso duerme el quien ama cuando el cuidado le asiste? A eso de la medianoche despierta un amante triste. ¿Acaso duerme el quien ama cuando el cuidado le asiste? A eso de la medianoche despierta un amante triste. ¿Acaso duerme el quien ama cuando el cuidado le asiste? Puquio Lucanas, José María Arguedas, con su intérprete Casey Toledo Román. ¿Qué dicen nuestros jurados calificadores para esta institución educativa de educación secundaria? A la 1, a las 2, a las 3. Jurado 1, 86. Jurado 2, 85. Jurado 3, 85. ¿Cuánto fue el puntaje para 256? 256, señoras y señores. Damas y caballeros, seguimos presentando a más intérpretes de nuestra forma musical yarabí en este 28 Festival de la Canción Ayacuchana que lleva por nombre Carlos Falconi Aramburú. El yarabí, señoras y señores, es una canción poética popular. Es una forma más expresiva del alma indígena, con inspiración melancólica y elegancia en nuestros estudiantes. Casillero número 5. Estuvimos en Lucanas, ahora nos vamos a Parinacochas. Institución Educativa Nuestra Señora de Copacabana. Esta institución educativa trae como intérprete a la estudiante Madeley Mireya Curicaya con este tema musical Amor de Ladrón de Derechos Reservados. Nuestro saludo cordial y agradecimiento también a Sonidos Cárdenas, que durante 3 días está justamente minuto a minuto midiendo las voces tiernas
de Ayacucho, de nuestros estudiantes de las 11 provincias que hoy nos honra con su presencia en el distrito de Tambo, capital de la papa nativa y ciudad de las hortensias. ¿Listo, maestros? Listo, ya tenemos en nuestro escenario Nuestra Señora de Copacabana, Parinacochas, Mireya Madeley Curicaya, Amor de Ladrón. Ladrón que robas el sueño, ladrón que robas el sueño. Amor más constante, ay, ay, ay. Que no hay amor más constante. ¿Cuál es el amor primero? ¿Cuál es el amor primero? Me voy, mi bien, no sé a dónde. A llorar y mi amarga suerte. A llorar y mi amarga suerte. Que no hay amor más constante, ay, 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 como es el primer amor.
es el amor primero? ¿Cuál es ¿cuál es el amor primero? Adelante con esa fuguita. Bajo un árbol que lloras triste, bajo un árbol que lloras triste, habiendo tantas hermosuras, habiendo tantas hermosuras. ¿Acaso eres como yo? ¿Acaso eres como yo? Solitita en el mundo, mana y mamá, mana y taitayu. Solitita en el mundo, mana y mamá, mana y taitayu. Gracias. Madeley Curicaya, de la institución educativa Nuestra Señora de Copacabana, Parinacochas. Amor ladrón, título de la canción. ¿Qué dicen nuestros jurados calificadores para esta interpretación? A la 1, a la 2, a la 3. Jurado 1, 85. Jurado 2, 86. Jurado 3, 86. ¿Cuánto es nuestro puntaje? 257. Festival de la Canción, etapa regional, finalísima, señoras y señores. Y para terminar esta secuencia de la forma musical yarabí en educación secundaria, tenemos la participación de la bella Esmeralda Huanta. ¿Dónde está Huanta? Ahí está Huanta. ¿Dónde está Puquio? Ya no está de Puquio. Aquí está de Puquio. ¿Dónde está Parinacochas? Huamanga. Señoras y señores, el día de hoy, con mucha algarabía y con mucho placer, estamos llegando a esta finalísima de este Festival de la Canción Ayacuchana en su edición número 28. Huanta, señoras y señores, con la intérprete Dasha Isel Bendezú Andía, César Vallejo de Huanta. Título de la canción: Razuilca, derechos reservados. Sí. Mientras retorna el jurado calificador, exactamente nuestro gran amigo Julio Vela Patiño ya está retornando, no se preocupe. Hola. Ahí ya está junto con nosotros, Julito. Adelante, maestros.
Muña
mananya tarispa ay humachay pisal huanyuro tuyo ay jata mananya tarispa kakurpi chayri pupulasun kainanya muchulya damantan kakurpi chayri pupulasun kainanya muchulya damantan mananya mastaya kinapa mananya masta sufrir napa. Muchísimas gracias. Cuenta César Vallejo, señoras y señores, con su intérprete Dasha Isel Bendezú Andía. ¿Qué dicen, señores jurados calificadores? A la 1, a la 2, a la 3. Jurado número 1, 88. Jurado número 2, 88. Jurado número 3, 89. Señoras y señores, el yarabí, canto triste o alegre del sentir poético expresada con versos románticos y auténticos. De esta forma, señoras y señores, hemos terminado con la forma musical yarabí. La comisión total 265 puntos. 265 puntos. Nos alcanza los dos mejores ganadores absolutos de la forma musical yarabí en educación secundaria. Siempre, señoras y señores, nuestra música, lo nuestro siempre primero, en este 28º Festival de la Canción Ayacuchana, denominada Carlos Falconi Aramburú. Decíamos siempre recordar a Carlitos hace 14 años, aquí en Tambo, en vivo, él estuvo acá, inclusive se cantó con el marco musical, aquel año del 2008. Hoy, un homenaje póstumo a este gran hombre cultor de nuestra música ayacuchana, Carlos Falconi Aramburú, desde el cielo. Señoras y señores, primer lugar, Bendezú Andía Dasha Isel César Vallejo de Huerta. Segundo lugar, Centro Base Silvia Huerta con Stacy Escajadillo Rodríguez. ¿Está bien? Listo, señoras y señores. Hemos tenido los ganadores absolutos en la forma musical yarabí. Damas y caballeros, ahora sí, rápidamente, vamos allá a dar pase a nuestro gran amigo Luchito Borda, con quien durante estos 3 días hemos compartido escenario. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias a todos quienes han confiado en mi persona para apoyarnos en esta presentación y locución. Conmigo hasta aquí, señoras y señores, y que este Festival de la Canción Ayacuchana en su edición 28 siga adelante. El próximo año, posiblemente en la clausura, estaremos anunciando cuál y dónde va a ser la sede el próximo año. Señoras y señores, muchísimas gracias. Quien les habló, profesor Félix Argumeo. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Y felicitaciones a todos quienes han organizado este bonito festival. Muy buenas noches. Hasta luego. Vamos, Luchito.
distinguidos hermanos de Tama, estamos en la gran final de nuestro Festival de la Canción Ayacuchana, buscando nuevos valores en su etapa regional y denominado Carlos Ernesto Falconi, en homenaje y honor a ese gran hermano larapartino, nacido en esta tierra de la mar, Carlos Ernesto Falconi Aramburu. Señores, ahora pasamos a la forma musical huayno, nivel secundario. Listo, señores miembros del jurado, vamos a invitar a los hermanos de Parinacochas que pasen adelante con el marco musical. Casillero número 1. Casillero número 1. Nos trasladamos hasta Parinacochas, tierra de la Santísima Virgen de las Nieves, el 24-2-19. El 24-2-19 habrá Maurtua, representado por su alumna Silvia Niviesa Gutiérrez Palomino. Título de la canción: No puede ser. Es un tema inédito, de derechos reservados. Listo, adelante maestros, ustedes tienen la guitarra para empezar con la forma musical huayno nivel secundario. Ya. Este tema No puede ser, es un tema inédito, pero pertenece al profesor Johnny Azurza, parinacochano, ¿Estamos listos, profesores? Con el marco musical de acorde magisterial, aquí está, nada menos y nada más, Silvia Niviesa Gutiérrez Palomino. Y este tema, No puede ser.
No puede ser, tema que pertenece a Johnny Azurza, en la vocalización de Silvia Niviesa Gutiérrez Palomino, de la institución educativa 24219 Abraham Baurto de Parinacochas. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador para esta interpretación? A la 1, a las 2 y a las 3. Jurado número 1, 87. Jurado número 2, 87. Jurado número 3, 85. ¿Cuánto tenemos? 259 puntos. 259. Pasamos al segundo casillero de la tarde. Nos vamos hasta el Paucar del Sarazara con su capital. Pausa. Aquí está la institución educativa José María Arguedas del Paucar del Sarazara, representado por su alumna Gabriela Milagros Canales Rojas, con el tema Estás tan lejos. ¿De quién es ese tema? Estás tan lejos. Quisiéramos saber el compositor de este tema. ¿Te acuerdas? De Jorge Chaparro, muy bien. A Olger, sí me acuerdo de Olger Chaparro, sí, de Olger Chaparro. Listo, maestros, ustedes tienen la guitarra y a empezar a interpretar Estás tan lejos de Olger Chaparro. De mí, donde el cielo se abraza la noche y la luna se cubre de estrellas al amanecer. Estás tan lejos de mí, como el astro errante con pálidas luces que poco se ve. Como el tiempo que muy raudo corre y no
Estuvo en el escenario Gabriela Milagros Canales Rojas, de la institución educativa José María Arguedas, del Paucar del Sarazara. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema de Estás tan lejos de Olger Chaparro? ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. Jurado número 1, 87. Jurado número 2, 87. Jurado número 3, 87. ¿Cuánto tenemos? $261 puntos. Bueno, antes de manifestarles el tercer casillero de la noche, quiero aprovechar estos momentos para hacer un saludo especial a Silvia Alvarado Valencia, madre de Carla Sofía, una de las grandes intérpretes de nuestra música ayacuchana y además del Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores. Ella apareció en el festival y lo lleva con mucho orgullo en su corazón, Carla Sofía, de verdad, de mucho corazón. Silvia, un saludo para ti y adelante, pasamos al casillero número 3. Casillero número 3, en el escenario, la institución educativa José María Arguedas, Lucanas Puquio. El nombre de la intérprete, Yamili Medalit Vargas Atopsa. Título de la canción, Canto Serrano. Canto Serrano. ¿Quién es el compositor de ese tema? Canto Serrano. El compositor de este tema no lo tenemos. Si alguien sabe cómo Canto Serrano, a qué compositor pertenece, sería bueno. ¿Listos, maestros? A la orden. Bueno, también está entre nosotros y la verdad nos sentimos muy felices que esté con nosotros nuevamente nuestra vicegobernadora del gobierno regional de Ayacucho, la contadora pública colegiada Gloria Falconi Zapata. También está entre nosotros el presidente del Consejo Regional de Ayacucho, el señor Roger Palomino. Ya están ellos presenciando justamente esta gran final de nuestro Festival de la Canción Ayacuchana, Buscando Nuevos Valores. Listo, ya está en el escenario, señoras y señores, Yamili Medalit Vargas Atopsa, desde Puquio, y este tema que dice Canto Serrano. La primera.
Yo soy el cual la rienda lo amansa. Toro cerril al cual el yugo doblega. Yo soy el salvaje puma, dueño de monte y pradera. Soy el majestuoso cóndor que sobre los Andes vuela. Soy el majestuoso cóndor que sobre los Andes vuela. Yo no soy el corcel brilloso al cual la rienda lo amansa, tampoco el toro cerril al cual el yugo doblega. Yo soy el salvaje puma, dueño de montes y praderas. Soy el canto serrano que ha de vencer al de afuera. Seré planta silvestre que en pocos lugares crece. Yo soy el viento que sopla sin que le importen barreras. Yo soy el guayno peruano que desde los Andes llega. Serrano que ha de vencer al de afuera. Yo soy el canto serrano que ha de vencer al de afuera. Yo soy el canto serrano que ha de vencer al de afuera. Gracias. Y desde Puquio, de José María Arguedas, hemos escuchado en la voz de Amile Medellín Vargas Atopza este tema que dice Canto Serrano. Ahora, ¿qué dicen los miembros del jurado calificador? Tiene una ardua labor el día de hoy, una gran responsabilidad para seguir trabajando en este tipo de actividades culturales. A la 1, a las 2 y a las 3. Jurado número 1, 88. Jurado número 2, 87. Jurado número 3, 87. ¿Cuánto tenemos? $262 puntos. El siguiente, el tema es recién acaba de pasar una rueda en mi país. ¿De quién es? Es de Heidi, ahorita que el siguiente nada más. ¿De Lucanas? Claro. ¿Seguro? Cuidado con... Guamaní, Heidi es, acá está. Heidi, Guamaní. Hacha, no, Hacha. Hacha, mía. Ya. El tema nada más, ¿no? Ya. Señores miembros del jurado, pasamos al casillero número 4. En este casillero encontramos a las áreas técnicas de Pichachuri, barrio tradicional de la provincia de Lucanas, Puquio. Va a estar en el escenario Hashbugan, Guamaní, Heidi, Susana. Nos va a interpretar este tema que lleva por título Me duele mi país. Compositor de este tema, Walter Humala Lema. Es de la Institución Educativa Pública San Sebastián de Pichachuri, barrio tradicional de Lucanas, Puquio.
Escuchen esta canción, entiendan esta razón. Me duele ver a mi patria bajo la bandera negra, oscureciendo el camino. Me duele que el timonel sea el libre mercado, vendiendo amores perversos. Me duele ver al cinismo condecorado en derrotas y genocidios patriotas. Me duele ver al cinismo galonado en corrupciones y genocidios patriotas. Escuchen esta canción, entiendan esta razón. Me duele ver en la tele la vanidad y la farsa dominando la razón. Me duele ver en las calles todas las marcas del mundo, Made in Perú, solo el hambre. Me duele la indiferencia, me duele la infancia herida y la paloma sangrante. Me duele el servilismo, me duele el silencio al tiempo y la paloma sangrante. ¿Cómo no alzar mi voz de protesta si la sangre de mi pueblo está siendo manchada de injusticia? A ti te hablo, pueblo peruano, a ti mi pueblo ayacuchano, para que nos quitemos de la sombra de la bandera negra, aquella que oscurece nuestra patria. Me duele la oscuridad que recorre en mi país, que lo bueno de lo malo solo se ve en la piel, en la ropa o en el dedo. Me duele esta democracia que premia mediocridades y condena inteligencia. Duele la cómplice mano contraria a la solidaria, tejiendo impunidades, intenciones por aquí, omisiones por allá, maquillando realidades. Pero no todo es dolor y vergüenza en mi patria. Escuchen esta canción. Pero no todo es dolor y vergüenza en mi patria. Entiendan esta canción. Hay una raza que riega la rosa de Machu Picchu y Ayacucho. Un pueblo cholo que toma destinos de Machu Picchu a Purímac. Una legión que escribió con su sangre en el lomo de los Andes la esperanza. Muchas gracias. Me duele mi país, un tema de actualidad y de la composición de Walter Humala Lema en la vocalización justamente de Heidi y Susana Jaiwa Guamaní, de las áreas técnicas de Pichcachuri, barrio tradicional de Puquio Coracora.
Ahora le toca el turno a nuestros miembros del jurado calificador. A la 1, a las 2 y a las 3. Jurado número 1, 87. Jurado número 2, 88. Jurado número 3, 88. ¿Cuánto hacemos? $263 puntos. Ahora pasamos al casillero número 5. Aquí vamos a tener a la provincia anfitriona de nuestro festival. La provincia anfitriona de nuestro festival, específicamente en Tambo. Aquí está presente la institución educativa 9 de diciembre de San Miguel La Mar. Aquí está La Mar, representado por su alumna Hayuni Heili Rojas Maldonado. Título de la canción: Obsesión de Amor, tema que pertenece al profesor Guillermo Meneses del Solar, que nos acompaña el día de hoy en este centro del festival. Felicitaciones siempre, Guillermo, porque eres un gran compositor ayacuchano. Aquí está este tema: Obsesión de Amor. Imainatam hurhuyma, kainanaynita sunhuymanta, altuman makita hujariptipas, hintipas manañam kanchariñachu. El tiempo pasa inexorable y tú no entiendes cuánto te amo. El tiempo pasa inexorable y tú no entiendes cuánto te amo. Tu corazón indiferente cierra sus puertas a quien lo ama. Tu corazón indiferente cierra sus puertas a quien lo ama. Desde el primer momento en que te vi, mi pobre corazón tendido quedó. Desde el primer momento en que te vi, mi pobre corazón prendido quedó. Pero tu amor está lejano para mí. Pero tu amor está lejano para mí. ¿Por qué, amor mío, no entiendes que te amo? Si tengo 1000 caricias y 1000 besos para darte. Cuando de ti no tengo amor, no tiene sentido a mi vida. Cuando de ti no tengo amor, no tiene sentido a mi vida. De nada sirve tu amistad para calmar esta obsesión. De nada sirve tu amistad para calmar esta obsesión.
Estuvo en el escenario la institución educativa 9 de diciembre de San Miguel, La Mar. Estuvo en el escenario Yamuni Yeili Rojas Maldonado, un tema que pertenece a la composición de Guillermo Meneses del Solar, Obsesión de Amor. Los miembros del jurado, a la 1, a las 2 y a las 3. 86, 87, 88. ¿Cuánto tenemos? 261 puntos. 261. Vayan alistándose el nivel secundario, la forma musical, carnaval, deben estar listos, ¿eh? Deben estar listos. Casillero número 6. En este casillero encontramos a la institución educativa Esmeralda de los Andes de Huanta. Aquí está Huanta, representado por su alumna Griseli Chiomara Palomino Misaray. Título de la canción: Mi madre, una flor. Compositor de este tema, Marco Antonio Navarro Trejo. Bajo una aurora sonriente se fue mi madre para siempre. Rodeada de dulces cantos, murió la flor de mi sueño. Como aguacero en los campos riegas de amor tu hermosura, como lucero en las noches se diste la luz a este canto. Como arrancarme el corazón si es a mi madre a quien perdí. Cómo llegar al cielo de Dios para arrancarla de su lado. May pirak choy weta chan ya paruna pakuya kuini. Ay, de tu amor que es tan grande quiero vivir eternamente. Si fuiste ejemplo de madre porque ausentaste nuestras vidas. Si fuiste la flor hermosa porque extraviaste nuestros sueños. ¿Cómo arrancarme el corazón si es a mi madre a quien perdí? ¿Cómo llegar al cielo de Dios para arrancarla de su lado? Ay, de tu amor que es tan grande, Padre. Quiero vivir eternamente.
no soy yo, lloran guitarras triste adiós. En un silencio infinito dejé en mi pecho mi dolor. Y hoy aris vaya que ya spay mamá y ay manda guayani. Cómo arrancarme el corazón, esa razón de perderte. Cómo llorar sin tu calor, si hasta mis lágrimas perdí, si hasta mis lágrimas perdí, si hasta mis lágrimas La institución educativa Esmeralda de los Andes, Huanta, representado por su alumna Griseli Kiomara Palomino Misaray. Ha interpretado ese tema animal, una flor de Marco Antonio Navarro Trejo, que dicen los miembros del jurado calificador para esta interpretación. A la 1, a las 2 y a las 3. 86, 87, 88. ¿Cuánto tenemos? 261. 261. Vamos a ver el resultado final que nos indica ese control para ver si tenemos un desempate o no tenemos. Vamos a ver. ¿Algún desempate? Mientras tanto, también está en el público presente nuestro gran amigo Richard Torres. Richard Torres. ¿Qué tal, hermano? Muy buenas tardes. Que Dios te bendiga y apoyar siempre en la cultura viva de nuestro pueblo en el momento preciso que vas a estar presente en tu tierra campo. Haz de que nuestra música y escucharla, porque tiene talentos extraordinarios aquí en Tambo. Por lo tanto, es tu responsabilidad desarrollar nuestra cultura en los próximos años. Gracias, Richard, por estar con nosotros. Atención, ganador absoluto en la forma musical guayna nivel secundario está el área técnica de Pichcachuri, Puquio, Lucanas, con 263 puntos. Segundo lugar, la institución educativa de Puquio, Lucanas, José María Arguedas, con 262 puntos. Primero y segundo lugar. Por lo tanto, ya tenemos ganador de la forma musical guayna. Listo, señores, ahora pasamos a la forma musical guayno dúos, nivel secundario. Estamos transmitiendo en forma directa a través de Radio Santana, con Chano Yaranga como su director y propietario de Radio Santana. Gracias, Chano, si nos estás escuchando. Así es como trabajamos para la cultura viva de nuestro pueblo. A ver, pasamos a la forma musical guayno dúos. A ver, ¿listos? El marco musical ya está listo. Casillero número 1. Casillero número 1. Institución educativa José María Arguedas de Puquio, Lucanas. Intérpretes: Salazar Osco, Janto Milagros. Y Escasadillo, Tito, Angie Natalie. Con el tema Mi Casita, de César Romero Martínez. Que pasen para adelante. ¿Cuánto tiempo le damos, señor miembro del jurado? ¿Están listos? Estamos dándole el tiempo suficiente. 2 minutos, ¿les parece? 2 minutos para que
que suban los integrantes. Ah, ya están arriba, ya están arriba. A ver si han enseñado para ahorita. A ver si han enseñado para ahorita. Han mejorado. No, pero los guantes han mejorado. Señores, estamos en la gran final. Y la presencia de nuestras autoridades regionales resalta cada vez mejor también nuestro festival. Está el presidente del Consejo Regional de Ayacucho, Roger Palomino, está nuestra vicegobernadora, está también otras importantes autoridades que nos acompañarán en la clausura de este evento. Es una gran satisfacción de ver a todos nuestros hermanos reunidos en nuestro festival. Ese es el propósito. El propósito es también confraternizar entre todos nosotros para demostrar que queremos y amamos a nuestra bendita tierra de Ayacucho. ¿Estamos listos, maestros? Casillero número 1. En el escenario, en la forma musical Guayno Dúos, nivel secundario, la institución educativa de secundaria, José María Quedas de Puquio Lucanas. Intérpretes, Milagros Jaco, Salazar Osco y Escaganillo, Tito Angie Natalie. Nos van a interpretar este tema del compositor ayacuchano César Romero Martínez. Debe estar muy feliz de citar su nombre desde el cielo, porque nos ha dejado hace mucho tiempo y se sigan siempre dejando grandes éxitos musicales.
este tema de César Romero Martínez, Mi Casita. ¿Qué dicen los miembros del jurado? Para esta interpretación, a la 1, a las 2 y a las 3, 85. 86, 86. $257 puntos. Pasamos al segundo casillero de la tarde. Aquí está presente la bella Esmeralda de los Santos Guanta a través de María Auxiliadora de su institución. Aquí está los intérpretes Mendívil Estrada, Joshua Anthony y Mendívil Castañeda, Annalise Guadalupe. Hola, hola. Nos van a interpretar este tema que pertenece a Miguel Mancilla Guevara. Guaitita. Hola, hola. De mis amores, porque este designio cruel nos dejó sin tu presencia, y por lejos que te ausentes jamás, jamás el olvido. Tú serás siempre, mamita, consuelo a nuestras nostalgias, fueguito en nuestra morada. Tú serás siempre, guaitita, lucero de negras noches, solcito en nuestras mañanas, mamita de mis amores, jamás, jamás el olvido. Quiero cantarte 1000 versos, quiero llorar tu recuerdo, quiero enjugar mi quebranto y enternecer mi desgracia. Quiero gritarle a la vida, ¿por qué tan cruel desvarío? Mamita de mis amores. De 1000 versos, quiero llorar tu recuerdo, quiero enjugar mi quebranto y enternecer mi desgracia. Quiero gritarle a la vida, ¿por qué tan cruel desvarío? Arde el dolor en mis venas, embriaga mi alma en quimeras, suspira el pecho rigores. Quiero gritar que te quiero, que eres la luz de mi vida, que tus capullos florecen, mamita de mis amores, jamás, jamás el olvido, guaitita de mis amores,
jamás, jamás el olvido. Guaitita de mis amores. Gracias. María Auxiliadora de Huanta estuvo presente con nosotros a través de sus intérpretes. Mendívil Estrada, Anthony, y Mendívil Castañeda, Alanis Guadalupe, nos han interpretado este tema Guaitita de Miguel Mancilla Guevara. ¿Qué dicen los miembros del jurado para esta interpretación? A la 1, a las 2 y a las 3. 89. Primer jurado calificador. 88. Segundo jurado calificador. Tercer jurado calificador. 88. ¿Cuánto tenemos? 265 puntos. Tercer casillero de la noche. Forma musical Huayno Dúos. Nivel secundario. Nuevamente está Lucanas Puquio. A través de la institución educativa del nivel secundario, José María Arguedas, representado por sus alumnos Gavilán Reyes, Stanley y Gutiérrez Maiva Heidi Alondra. Nos van a interpretar este tema ayacuchano, Son Joyay, de derechos reservados. Listo, maestros. Estamos en la gran final del nivel secundario. Forma musical Huayno. Ahora en dúos. Listo, maestros. Aquí está el último casillero de la noche de la forma musical Huayno Dúos. Listo, maestros. Ustedes tienen la guitarra y a interpretar este tema. Después de beber el agua, Zunjuyay, alzas el vuelo y te vas. Después de beber el agua, Zunjuyay, alzas el vuelo y te vas. Yo te quise como a nadie, Zunjuyay, tú no has sabido quererme. Yo te quise como a nadie, Zunjuyay, tú no has sabido quererme. El amor que yo te tuve, Zunjuyay, conforme vino y se fue. El amor que yo te tuve, Zunjuyay, conforme vino y se fue. Ay, mi Zunjuyay, yo te quise como a nadie, pero tú no has sabido
Imani wasqaykita pasunquyayñu qallaruranmi kani. Imani wasqaykita pasunquyayñu qallaruranmi kani. Pampasarusqaykita pasunquyayñu qallamuchaqmi kani. Pampasarusqaykita pasunquyayñu qallamuchaqmi kani. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú no tienes la culpa, corazón, de haberlo querido tanto, corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú no más tienes la culpa, corazón, de haberlo querido tanto, corazón. Gracias. Chantal Gavilán Reyes y Gutiérrez Maigua Heidi Alondra estuvieron presentes representando a su institución educativa de José María Arguedas de Lucanas Puquio y este tema Sonjoyay de Derechos Reservados. Ahora sí, es el último casillero de la forma musical Huayno Dúos. ¿Qué dicen los miembros del jurado? A la 1, a las 2 y a las 3. 86, primer jurado. Segundo jurado, 86. Tercer jurado, 85. Vamos a ver los resultados de la forma musical Huayno Dúos. Mientras nos dan los resultados, queremos también agradecer públicamente a Estación Libre, una emisora de Tambo que justamente está transmitiendo en forma directa para todo Tambo. Después, del mismo modo, página digital en directo prensa. También lo están realizando en forma para todo el Perú. Para todo el Perú. Y el mundo, posiblemente. Ahora pasamos, estamos esperando los resultados. Vamos a ver. En la forma musical Huayno Dúos, primer lugar, con 265 puntos, María Auxiliadora de Huanta. En segundo lugar, la institución educativa de nivel secundario José María Arguedas de Puquio, Lucanas, con 257 puntos. En tercer lugar, la institución educativa José María Arguedas de Lucanas Puquio también con 257. Eso quiere decir que una sola institución ha quedado en segundo y tercer lugar. Hacemos el desempate porque es de la misma institución. Ahí va. La señora Marianela, a ver si coordina esto con los miembros del jurado y también con los organizadores del evento. Bueno, la señora Marianela, los miembros
del jurado y los organizadores pónganse de acuerdo porque el segundo y tercer lugar han empatado. Por lo tanto, es de la misma institución, son de la misma institución. Señor Marianela, ¿en qué quedamos?